Estamos en Nehemías. Estamos en Nehemías capítulo 7. Algunos me han comentado esta semana que se adelantaron y leyeron Nehemías capítulo 7. Y dijeron que estaban, todos es bueno que oren por mí todas las semanas. Pero esta semana en particular, por ese capítulo 7, si no lo han leído, lo vamos a leer todo. Y como decimos, toda la escritura es inspirada por Dios. Así es que es importante que lo leamos juntos. Son 73 versículos. Leemos Nehemías capítulo 7. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente ahí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, versículo 8. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Paat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satú, 845. Los hijos de Sakai, 760. Versículo 15. Los hijos de Binui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Asgad, 2622. Los hijos de Adonisam, 667. Los hijos de Bigvai, 2067. Los hijos de Adin, 655. Los hijos de Ater de Ezequías, 98. Los hijos de Asum, 328. Los hijos de Besai, 324. Los hijos de Arif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los varones de Belén y de Netofa, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Bet Asmavet, 42. Los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743. Versículo 30. Los varones de Ramá y de Jeba, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Betel y de Ai, 123. Los varones del otro Nebo, 52. Los hijos del otro Elán, 1254. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lod, Adid y Ono, 721. Los hijos de Sená, 3930. Sacerdotes. Los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Immer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Arim, 1017. Levitas. Los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Cantores. Los hijos de Asaf, 148. Porteros. Los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita y los hijos de Sobai, 138. Sirvientes del templo.
Los hijos de Zia, los hijos de Asufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siaha, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gasam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Meunim, los hijos de Nefisesim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Akufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sisara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía y los hijos de Atifa. Versículo 57. Los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Poqueret a Sebaim, los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo, e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Abai, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galaadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era de 42,360, sin sus siervos y siervas, que eran 7,337. Y entre ellos había 245 cantores y cantoras, sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6,720. Versículo 70. Y algunos de las cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Versículo 73. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este registro que nos dejas. Padre, perdónanos cuando pensamos que no es importante leerlo y nos brincamos este capítulo, pero ayúdanos a tener por convicción que toda la escritura es inspirada por ti. Y es importante leerla juntos. Así es que en esta mañana, después de haber leído tu palabra, oramos que tú nos hables, Señor, por medio de esta palabra, para instruirnos, para guiarnos, para que podamos ser tus siervos para tu gloria, Señor. Habla a tu pueblo por medio de tu siervo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Antes de entrar, hermanos, nomás quería recalcar que me gusta leer todos estos pasajes de esa manera, porque como iglesia nosotros decimos que nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. ¿Y qué comunicamos cuando decimos que hay partes de la Biblia que no son importantes para leer en la congregación? No toda la escritura es inspirada por Dios. Y muchas veces no las leemos, estas porciones en la casa. A veces la brincamos al siguiente capítulo. No toda la escritura es importante y de toda la escritura podemos aprender algo. Hermanos, yo creo que todos podemos estar de acuerdo que hay cosas en esta vida que son temporales. Hay cosas en esta vida que parece que nunca van a terminar, pero un día van a terminar. Me pongo a pensar que hay
Todos los que han tenido bebés han estado en casa, algunos están en esa condición ahorita, que parece que las noches sin dormir nunca van a terminar. Que parece que el descanso nunca va a regresar porque no duermen los bebés en la noche. Pero eso también va a terminar, eso va a pasar. El tiempo de cambiar pañales a los bebés, eso también va a pasar. El tiempo de ir a la escuela, todo eso pasa, es temporal. Aún cuando uno va a un grado, sabe que por lo menos en este país, ya para mayo ya salimos y tenemos 2 o 3 meses de descanso y luego regresamos en agosto otra vez. Todo eso es cíclico, es temporal. Cuando agarra una deuda, un carro para pagar, sabe que tarde o temprano va a terminar de pagar esa deuda. Esta calor que está pasando en nuestra ciudad, tarde o temprano va a pasar también y va a venir tiempos más fríos, más agradables. Entonces hay muchas cosas en la vida que son temporales y un día van a terminar, pero también hay cosas en esta vida que no son temporales, que no van a terminar hasta que estemos en la eternidad. Y una de esas cosas es el trabajo en la obra del Señor. El trabajo en la obra del Señor nunca va a terminar. Como pastor, yo me he puesto a meditar en ese trabajo. Entiendo que el trabajo de la obra no termina hasta que el Señor venga por su pueblo o nos lleve individualmente. Hasta que eso suceda, el trabajo en la obra del Señor nunca va a terminar. Eso nos ha de llenar de convicción y de aliento. No vamos a llegar a un momento en nuestro caminar, en nuestro servicio en la iglesia, en la obra, donde digamos, ya terminé todo lo que yo tengo que hacer, ya no hay nada más que hacer. No, ese trabajo nunca termina. Para algunos es alentador, para algunos es frustrante, pero la realidad es que este trabajo en la obra del Señor nunca termina. El pasaje que hemos leído es un pasaje donde la obra de la reconstrucción de los muros ha terminado, pero el trabajo sigue. Que Nehemías vino a Jerusalén con un objetivo principal. Ese objetivo principal se logró, pero el trabajo no terminó. El trabajo sigue, porque siempre hay cosas que hacer en la obra del Señor. Este capítulo 7 que hemos leído es como un puente en el libro de Nehemías. Los primeros 6 capítulos del libro se han dedicado a la construcción del muro y todos los desafíos que conllevaban esa construcción del muro. Los enemigos de afuera, los enemigos de adentro, los problemas entre los israelitas, los enemigos que querían desanimarlos, los enemigos que querían matarlos, los enemigos que hacían muchas cosas para detenerlos, para distraerlos. Los primeros 6 capítulos se dedica a eso. Del capítulo 8 en adelante ya no hay construcción de los muros. Del capítulo 8 al 13 en esencia se dedican al avivamiento espiritual del pueblo, que por medio de Nehemías y por medio de Esdras el pueblo ahora es renovado espiritualmente. Y este capítulo 7 resume la conclusión de la construcción y prepara para la renovación espiritual de los siguientes capítulos. El próximo capítulo, capítulo 8, que lo veremos la semana que viene, encontramos a Esdras leyendo la ley delante del pueblo desde que amanece el sol hasta mediodía, 6 horas. Y todos parados oyendo la lectura de la ley de Dios. Pero antes de llegar allá, tenemos a este capítulo 7. Y en base a lo que hemos leído en este capítulo 7, quiero que meditemos en esto. Quiero que meditemos que la obra necesita líderes capaces y un pueblo comprometido. La obra del Señor necesita líderes capaces y un pueblo comprometido. ¿De dónde sacamos esto de todo lo que hemos leído? Deme tiempo, vamos a explicarlo. Encontramos en el capítulo 6 que se estaba acercando terminar la construcción del muro.
sus enemigos de afuera, sus enemigos de adentro. Y en los primeros 4 versículos del capítulo 7 encontramos, como dije, la obra necesita líderes capaces, y encontramos estos líderes capaces identificando y supliendo necesidades, porque note lo que está pasando en los primeros 4 versículos. Luego que el muro fue edificado, ya se terminó el muro, ya no había más construcción, ya se terminó el muro, las puertas habían sido colocadas en donde debían ser puestas, y ahora se organiza Nehemías con el pueblo para proveer la protección ahora que las murallas están terminadas. Las murallas estaban terminadas, pero no habían guardias todavía. Y por lo tanto, Nehemías señala, versículo 1, fueron señalados porteros y cantores y levitas. La idea que está dando aquí es que como no habían quien esté de guardias, los primeros que asignaron fueron a los porteros, los cantores y los levitas. Ahora es importante notar esto, porque porteros eran los que estaban a la puerta. No está hablando de fútbol, no se alegren, pero los porteros está hablando de los que estaban a la puerta del templo. Los cantores está hablando de los que cantaban en el servicio del templo. Los levitas eran los sacerdotes que hacían el servicio en el templo. Pero en esta ocasión no fueron señalados para el templo, fueron señalados para la muralla, para que sean guardias en la muralla, centinelas en la muralla. Porque Nehemías nos está demostrando la capacidad de su liderazgo, de que no tengo guardias, voy a poner los que tengo. Los cantores sirven en el templo, pero ahorita necesito que sirvan como guardias. Los levitas sirven en el templo, pero ahorita necesito que sirvan como guardias en la pared para la protección del pueblo. Ellos eran siervos del templo, pero por la necesidad apremiante sirvieron como vigilantes en el muro. Recuerden, líderes capaces que puedan identificar y suplir la necesidad. Nehemías identificó que necesitamos guardias. ¿Qué tenemos? Tenemos porteros, cantores y levitas. A esos vamos a poner por ahorita, porque eso es lo que necesitamos. Pero luego, en el versículo 2, dice: mandé a mi hermano Hanani. Si recuerdan, Hanani era el que vimos en el capítulo 1, que le trajo las noticias a Nehemías de la situación de Jerusalén. Entonces ahora lo encontramos otra vez. Mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Entonces, ahora Nehemías reconoce, él no puede hacer todo el trabajo, ahora encarga, identifica a Hananí y a Ananías para que ellos se encarguen de la ciudad de Jerusalén y para que ellos sean los líderes que el pueblo necesita para cuidar a Jerusalén. Pero note la descripción de estos líderes, o específicamente uno. Versículo 2 otra vez: mandé a mi hermano Hananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. ¿Cuál era lo que describe Nehemías como sus cualidades para liderazgo? Porque este era varón de verdad y temeroso de Dios. ¿Qué calificaba para que Ananías pueda ser encargado con ese puesto de liderazgo en el pueblo de Israel? Era un varón de verdad y era un varón temeroso de Dios, más que muchos otros. Dice aquí, más que muchos otros. Describe al hombre, al jefe de la fortaleza, como un varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Otra versión dice, hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. La obra del Señor necesita hombres capaces. Y esos hombres capaces, hay dos características que vemos aquí, cualidades indispensables para cualquier liderazgo cristiano. Primero,
hombres de verdad. No hombres de verdad en el sentido de que no son mujeres sino hombres. Hombres de verdad en el sentido de que son hombres fieles. Son hombres verdaderos. Son hombres de fidelidad. Son fieles al Señor. Primero que todo, son fieles al Señor. Son dignos de confianza. Son honestos. Su palabra es confiable. Cuando dicen algo es seguro. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Usted conoce a personas, ojalá que usted no sea una de estas, pero usted conoce a personas que cuando dice algo no les cree. No les cree. Porque vez tras vez han mentido, no les cree. Yo conozco a personas, hey, necesitamos esto tal día. Ok, ahí estoy. Ya sabemos, no va a llegar. Ya sabemos, ya lo conocemos. Porque no son hombres fieles. No son hombres verdaderos. No son hombres cuya palabra tiene peso. No son hombres que hacen lo correcto. Hombres de verdad hacen lo correcto, caminan con integridad. Entonces, Nehemías no estaba buscando hombres guerreros, estaba buscando hombres fieles. Hombres verdaderos. Hombres que eran dignos de confianza. Y luego dice, hombres temerosos de Dios. ¿Qué significa alguien que es temeroso de Dios? Alguien que es temeroso de Dios respeta a Dios, reverencia a Dios. Alguien que es temeroso de Dios obedece a Dios. Alguien que es temeroso de Dios obedece los mandamientos de Dios. Alguien que es temeroso de Dios se sujeta a la voluntad de Dios. Alguien que es temeroso de Dios trata a los demás como Dios manda tratar a los demás. Alguien que es temeroso de Dios se aleja del mal, se aleja del pecado. Todo eso da evidencia que la persona es temeroso de Dios. Y notamos el contexto, hermanos. Notamos por qué es importante que sean hombres de verdad, hombres fieles y hombres temerosos de Dios. Porque ¿qué estaba sucediendo en el capítulo 6? ¿Te acuerdas que en el capítulo 6 habían enemigos de afuera? Pero habían enemigos de adentro también. ¿Y cómo yo voy a confiarle a alguien, si soy Nehemías, de adentro? Porque los enemigos de adentro, ¿qué pasaba con ellos? Los enemigos de afuera los habían sobornado para hacer lo malo. Se habían alineado con los enemigos de afuera para hacer daño al pueblo de Israel. Entonces, si yo soy Nehemías, ¿qué clase de hombre ando buscando? O tiene que ser un hombre fiel, porque no necesitamos que se vaya a comprometer con los enemigos. No necesitamos que vaya a ser comprado por los enemigos para hacer mal a Israel. Tiene que ser un hombre que teme a Dios, porque si teme a Dios, obedece los mandamientos de Dios. Si teme a Dios, busca el bienestar del pueblo de Dios. Entonces, no puedo, Nehemías no podía encargarle esos asuntos a hombres que no sean fieles, a hombres que no sean verdaderos, a hombres que no teman al Señor. Porque estos líderes no podían ceder a esas tentaciones de soborno. Entonces, líderes capaces, líderes que temen a Dios, líderes que son fieles, dignos de confianza. La Biblia habla de esta realidad seguidamente. ¿Qué clase de líderes necesita la obra del Señor? Líderes capaces. Éxodo, note lo que dice Éxodo, capítulo 18. Versículo 21. Éxodo 18, 21. Moisés estaba haciendo todo el trabajo solo. Su suegro le dijo, te vas a morir, muchacho, te vas a morir. Tienes que repartir el trabajo. Y en el capítulo 18 del versículo 21, note lo que dice. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Note eso. Escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Alguien puede decir, eso fue en el Antiguo Testamento. Ok.
Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces la obra necesita líderes fieles, hombres capaces, hombres fieles, hombres de verdad, hombres dignos de confianza, hombres temerosos de Dios. Porque el liderazgo bíblico, hermanos y hermanas también, el liderazgo bíblico no es solamente mandar. El liderazgo bíblico no es simplemente tener autoridad, no es enseñorearse de los hermanos, no es simplemente ser el jefe, ser importante. No. El liderazgo bíblico requiere un carácter formado. El liderazgo bíblico requiere madurez espiritual. El liderazgo bíblico requiere humildad. El liderazgo bíblico requiere valentía para hacer lo correcto. ¿Cuántas veces Nehemías no se confrontó con una situación y él tuvo valor de hacer lo correcto? Porque eso es lo que se necesita en el liderazgo cristiano. La obra necesita varones capaces, líderes temerosos de Dios, líderes de confianza. Si estas cosas no están presentes en los hombres que anhelan ser líderes, no puede ser líder bíblico. Jesús habló que les dijo a los apóstoles: en el mundo los reyes se enseñorean de sus siervos, pero no será así entre ustedes, sino que el mayor será el servidor de todo, y el que quiere ser primero será último de todo. Ese es liderazgo bíblico. Ese es liderazgo bíblico. Entonces, si estas características no están presentes en los hombres que anhelan liderazgo o que tienen liderazgo, fracasarán en cualquier responsabilidad que nos den. Fracasaremos en cualquier responsabilidad que nos den. Pero también quiero decir, hermanos, que esto no solamente se limita a la iglesia. Los hermanos que estamos repasando el libro del mandato masculino somos recordados. No, todo hombre está llamado a ser un líder. Y si usted tiene esposa, usted es líder de su hogar. Y si usted tiene hijos, usted es líder de su hogar. Y esos líderes en el hogar también tienen que ser hombres temerosos de Dios y hombres de verdad. Hombres fieles, hombres de carácter, hombres de madurez espiritual para poder cumplir todo aquello que Dios tiene delante de nosotros. La obra necesita hombres capaces que puedan identificar el problema. Nehemías identificó que necesitaba líderes y suplió esa necesidad escogiendo a estos líderes. Pero notamos también que les da instrucciones que no abran la puerta hasta que esté más tarde. ¿Por qué? Porque no había suficientes guardias. Porque habían enemigos que querían atacar. Entonces les da instrucciones cómo deben de hacer lo de las puertas. Y el versículo 5 dice: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente ahí, cerrad las puertas y atrancadlas, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Ahora, identifican el problema, ponen los guardas, no solamente los cantores y los porteros y los levitas, ahora hay guardas en diferentes lugares y aún enfrente de su casa. ¿Por qué era importante que nos dan ese detalle enfrente de su casa? Porque Nehemías, en su liderazgo eficaz, sabía que si algo sucedía, muchos hombres tienen la tentación de dejar su puesto e ir a ver cómo está su casa. No, pero si yo ya estoy en mi casa, sigo en mi puesto porque estoy defendiendo mi casa. Entonces pone guardias en diferentes lugares, y en el versículo 4 termina diciendo: porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces vemos en esos primeros 4 versículos la necesidad de líderes en la obra del Señor, capaces, líderes temerosos de Dios, verdaderos, fieles, que su palabra tiene peso, tiene valor. Pero termina en el versículo 4 diciendo no había mucha gente dentro de la ciudad. No había muchas casas reedificadas dentro de la ciudad. Entonces la obra, repetimos, necesita líderes capaces, pero necesita un pueblo comprometido también. Este pueblo en Israel no estaba dentro de las paredes, estaba viviendo fuera de las paredes. Y para tener un pueblo comprometido,
se debe primero confirmar quién es el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios que debe estar comprometido? Y lo que vemos del versículo 5 hasta el versículo 69, no lo vamos a leer todo otra vez, pero del versículo 5 al versículo 69 es que ahora Nehemías se dedica a confirmar quién es el pueblo de Dios. Nehemías se dedica a confirmar quién es el pueblo de Dios. Porque recuerda, el punto principal es que la obra necesita líderes capaces y también un pueblo comprometido. Pero para que haya un pueblo comprometido debemos de identificar quién es ese pueblo que tiene que estar comprometido. Nehemías, vemos en el versículo 5 que después que terminó la obra de construcción, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. ¿Notamos algunas cosas aquí? Note que en el versículo 5 Nehemías reconoce quién es el que puso la idea de esto en Nehemías. Dios. Él no se la inventó. Él no fue lo suficientemente inteligente para saber, eso es lo que tengo que... Dios puso en él, en su corazón, hacer lo que estaba a punto de hacer. Es Dios quien lo hizo. Pero notamos el tiempo, no fue antes que terminara la construcción. Dios no se lo puso cuando estaban aún peleando con los enemigos, tratando de construir el muro. No, Dios se lo puso después que terminaron el muro. Y después que terminaron el muro, Dios puso en su corazón, Dios tiene un tiempo perfecto para cumplir su voluntad. Esperó hasta que termine el muro para poner esto en el corazón de Nehemías. ¿Qué puso en el corazón de Nehemías? De empadronar o de contar o hacer un censo de todo el pueblo de Israel. Hacer un censo de todo el pueblo de Israel. Y note que dice ahí, según sus genealogías. Según sus genealogías. ¿Por qué era importante esto? Porque era importante lo que Nehemías está a punto de hacer. Y en ese esfuerzo dice que halló el libro de las genealogías de todos los que vinieron la primera vez de Babilonia. Seguimos leyendo en el versículo 5. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Y luego comienza a nombrar los nombres a las personas. ¿Por qué es importante las genealogías en la Biblia? ¿Por qué es importante lo que Nehemías estaba a punto de hacer? Recordamos, hermanos, que las genealogías en el Antiguo Testamento para los israelitas eran sumamente importantes, porque la genealogía y su descendencia determinaba si era del pueblo de Dios o no era del pueblo de Dios, si pertenecía a las promesas o no pertenecía a las promesas. Recuerde que la promesa fue dada a Abraham y a sus descendientes. Esa promesa que se le dio a Abraham y sus descendientes, ¿cómo puedo comprobar yo que soy parte de los descendientes de Abraham que reciben la promesa? Bueno, por medio de las genealogías. Era importante para ellos porque la herencia de las tribus, de las 12 tribus que se repartió, la tierra prometida se les repartió a cada tribu y a los descendientes de esas tribus. Y si yo quiero tener el derecho a la propiedad de la herencia de lo que hemos recibido, mi familia, mis descendientes o mis antepasados, tengo que comprobar que soy del pueblo de Dios, que soy descendiente de la tribu, del pueblo, de lo que sea. Y para eso tengo que comprobar mi genealogía, mis antepasados, que yo soy parte del pueblo de Dios. Además, ¿quiénes podían ser sacerdotes? Los levitas. Tenían que comprobar que venían de los levitas. ¿Quién podía ser el sumo sacerdote? Pues los descendientes de Aarón. Tengo que comprobar que soy descendiente de Aarón para ser sumo sacerdote. ¿Quiénes son los que debían ser rey en Israel? Bueno, de Judá, de los descendientes de David. Entonces,
Todo eso da importancia a la razón porque ellos tenían que comprobar que eran parte del pueblo de Dios. Sus derechos, sus bendiciones, sus promesas, todo eso daba a confirmar si eran o no eran parte del pueblo de Dios. Y Nehemías comienza a leer la lista y notamos lo específico que es esta lista. Nombra a las personas, sus hijos, sus descendientes y la cantidad de ellos que regresaron en el cautiverio. Nombra diferentes categorías de personas que vinieron desde el versículo 7 hasta el versículo 60 o 61. Habla de los que vienen parte del pueblo, habla de los sacerdotes, habla de los levitas, habla de los cantores, habla de los porteros, de los sirvientes del templo, de los hijos de los siervos de Salomón. Todos ellos habían comprobado que eran parte del pueblo de Dios. Era importante comprobar que ellos eran parte del pueblo de Dios. Pero en esa investigación salieron unos que no podían comprobar que eran parte del pueblo de Dios. Y cuando nos brincamos hasta el versículo 61, él viene hablando de los porteros, de los cantores, de los levitas, de los sacerdotes. En el versículo 61 nos dice, y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, si eran de Israel. Note estos y nos dice quiénes eran, ¿verdad? 62, los hijos de Delaía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. 642 que vinieron con el pueblo, que han estado con el pueblo, pero no podían comprobar que eran parte del pueblo. No podían comprobar que eran descendientes de las tribus de Israel. No podían comprobar que eran pueblo de Dios. Y por lo tanto no podían participar de los derechos y los privilegios de aquellos que son descendientes o parte del pueblo de Dios. Además, no solamente estas tres familias o estos 600 personas, sino que había unos sacerdotes también. Versículo 63. Y los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de los hijos de Barzilai, de la Adita, y se llamó del nombre de ellas. Estos, versículo 64, estos buscaron su registro de genealogías y no se halló. No pudieron comprobar que eran descendientes de los levitas. No pudieron comprobar que eran parte del pueblo de Dios, mucho menos que eran sacerdotes en el servicio en el templo de Dios, y por lo tanto fueron excluidos del sacerdocio. Entonces habían unos que no podían comprobar que eran parte del pueblo de Dios. Hubieron unos sacerdotes que buscaron y no pudieron comprobar, y ellos fueron excluidos del servicio del templo. Versículo 65, y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Entonces, ¿por qué es importante eso, hermanos? Porque vemos en este pasaje que había una gran multitud de más de 42,000 personas, identificando quiénes eran los del pueblo de Dios. Y entre esa congregación grande, habían unos que no se podía comprobar que eran el pueblo de Dios, que no podían comprobar que eran descendencia de las promesas de Dios, que no podían comprobar su herencia de sus propiedades, y no podían comprobar su manera de contribuir y servir en el templo de Dios. Pero lo que sí nos anima de este pasaje es que los que sí son del pueblo de Dios, ahí están en la lista. El nombre de ellos se conoce, y el número específico de ellos
se conoce. Hermanos, todos los que estamos aquí debemos reflexionar si somos del pueblo de Dios o no somos del pueblo de Dios. Dios conoce a cada uno de los suyos por nombre, conoce su apellido, conoce cuántos pelos tiene en su cabeza, dice la Biblia. Conoce dónde vive, conoce sus temores, conoce su corazón, conoce su caminar con el Señor. Dios conoce todo, de la manera que ellos tenían todo en la lista, a los nombres hasta la cantidad de los animales, tenían todo en la lista. Dios tiene su lista de los suyos. Y Dios sabe quiénes son los suyos. Y así como en medio del pueblo de Israel habían unos que no se sabía si eran del pueblo de Dios, pueden haber unos, esta vez no hablamos de otras iglesias, esta vez hablamos de nuestra iglesia. Pueden haber unos que pueden estar en este grupo, pero no son del pueblo de Dios. Pero no pueden comprobar que son hijos de Dios. No pueden comprobar que pertenecen al pueblo de Dios. Y algunos, los sacerdotes, que no podían comprobar, fueron excluidos del servicio. Hay algunos que quieren hacer algo, pero no se puede comprobar si son hijos de Dios todavía. La iglesia necesita un pueblo comprometido, pero el pueblo tiene que ser el pueblo de Dios. Y la pregunta que nos podemos hacer hoy en esta mañana: ¿es usted parte del pueblo de Dios? ¿Está seguro que usted es parte del pueblo de Dios? ¿O solo ha andado con el pueblo de Dios, como estos que no encontraron su genealogía, como estos que no pudieron comprobar que eran parte del pueblo de Dios? ¿Es usted parte del pueblo de Dios? Porque no todos los que están en medio del pueblo de Dios son parte del pueblo de Dios. ¿Es usted parte del pueblo de Dios? Si se va a buscar su genealogía, se puede confirmar que usted es parte de la familia de Dios. Se puede confirmar que usted ha nacido de nuevo, porque ¿cómo nosotros cómo podemos ser parte del pueblo de Dios? ¿Cómo podemos ser parte de la familia de Dios? Bueno, ¿cómo eran parte ellos de la familia de Dios? Pues nacían a la familia. Bueno, ¿cómo puede ser parte usted de la familia de Dios? O el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. No, si usted quiere ser parte de la familia de Dios, tiene que haber nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, no es parte de la familia de Dios. ¿Cómo sé yo que he nacido de nuevo? ¿Cómo sé yo que le pertenezco a la familia de Dios? Recuerde, el hecho de estar en medio del pueblo no garantiza que es parte de la familia de Dios. Recuerde que en el capítulo 6 habían unos dentro de la ciudad, pero alineados con el enemigo. Recuerda que Pablo habla de falsos hermanos. Recuerda que Jesús habla del trigo y la cizaña que crecen juntos. Recuerde que Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, pero nosotros hicimos esto, echamos fuera demonios, hicimos sanar a los enfermos, hicimos todas estas cosas. Y Él les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí, porque nunca fueron de los míos. Entonces, estimados hermanos, este pasaje nos recuerda que Dios tiene su registro y Dios sabe quiénes son los suyos. Y también existe la posibilidad que en medio del pueblo de Dios hay algunos que no son parte del pueblo de Dios. ¿Es usted parte del pueblo de Dios? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Ha reconocido su pecado? ¿Ha reconocido que su pecado lo separa de Dios? ¿Ha reconocido que no puede quitarse la culpa y la condenación del pecado por sí mismo? ¿Ha reconocido que solo Jesús puede librarlo de ese pecado? Solo Jesús puede salvarlo de esa condenación. Solo Jesús puede perdonar su pecado con su muerte en la cruz, y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. ¿Ha reconocido que Cristo murió en la cruz por su pecado? ¿Ha reconocido que Él entregó su vida para pagar nuestra deuda de pecado? ¿Ha reconocido que Él resucitó al tercer día para dar victoria a todo aquel que cree en Él? ¿Ha reconocido que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna?
Estuve hablando con una hermana estos días y haciendo recordatorio lo que dice en 1 de Juan: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque venga a la iglesia, aunque esté en el rol de servidores, aunque sea miembro de una iglesia, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estos fueron excluidos del servicio porque no pudieron comprobar que eran del pueblo de Dios. Estos fueron excluidos de las promesas porque no pudieron comprobar que eran del pueblo de Dios. Mi estimado amigo y hermano, necesitamos comprobar, confirmar si somos del Señor o no somos del Señor. ¿Cómo identifica usted que es del Señor en su vida práctica? Lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿Ha cambiado su vida? ¿Ha cambiado sus deseos? ¿Ha cambiado su comportamiento? ¿Ha cambiado lo que piensa, lo que siente, lo que desea, sus anhelos, sus ambiciones? ¿Ha cambiado todo eso? Porque los que han nacido de nuevo han crucificado la carne con sus pasiones, dice la palabra del Señor. Y ahora ya no vivimos para nosotros, vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ha entregado toda su vida, todos sus talentos, todo lo que tiene al Señor para que Él haga con usted lo que Él desea hacer. Una vida transformada es evidencia de una nueva vida en Cristo. La obra necesita líderes capaces y un pueblo comprometido. Ese pueblo necesita confirmarse que es el pueblo de Dios. Y terminamos en los últimos 3 versículos, después de haber identificado el pueblo de Dios y los que no eran del pueblo de Dios, después de haber dado la lista hasta de los animales, nos dice del versículo 70 al 73 el compromiso con la obra, con nuestros recursos, con nuestras finanzas. El compromiso con la obra, con nuestras finanzas, porque notamos lo que dicen algunos: de las cabezas de familias dieron ofrendas para la obra, dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. ¿Quién era el gobernador? Nehemías. Nehemías era el líder de toda esta obra y era el primero que se lista. Pero él no dice yo, él no está exaltándose a sí mismo, está dando un reporte de lo que ha entrado. Él no dijo yo, él no dijo Nehemías, él dijo el gobernador. Pero él fue el primero porque él lidera por su ejemplo. Hay algunos, yo he escuchado en iglesias donde hay líderes en las iglesias que demandan que otros ofrenden, pero ellos no ofrendan. No, Nehemías fue el primero. Luego dice: el gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Versículo 71. Las cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Entonces el gobernador dio para el fondo, para la obra. Las cabezas de familia dieron para el fondo, para la obra. Y el resto del pueblo también dio para el fondo y la obra. Pero notamos versículo 70 que dice: y algunos. ¿Qué nos da a entender esa palabra? No todos. No todos. No todos. No todos dieron. Pero los que dieron no dieron todo lo que tenían tampoco. No todos dieron, y los que dieron no dieron todo lo que tenían, pero estaban comprometidos con la obra, que dieron de lo que tenían y dieron para el beneficio de todo el pueblo. Entonces, el compromiso con el Señor, hermanos, el compromiso con el Señor incluye todo lo que somos y todo lo que tenemos. El compromiso con el Señor incluye todo lo que somos y todo lo que tenemos. Si usted es parte del pueblo de Dios, por eso primero se confirma, se identifica, se aclara quién es el pueblo de Dios. Y este pueblo que han nacido de nuevo, todo lo que son le pertenece al Señor. Todo lo que, no hay ni una parte de su vida donde el Señor no tenga señorío, o no debe tener señorío.
No hay una parte secular, no hay un trabajo, no hay nada en su vida donde el compromiso con el Señor no influya lo que ustedes están haciendo en esa parte de su vida, incluyendo nuestras finanzas. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y luego dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros hemos muerto juntamente con Cristo. Ya no vivimos nosotros, Cristo vive por medio de nosotros. Lo que hacemos ya no es lo que nosotros queremos hacer, es lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Entonces, esto nos enseña que Dios nos da dones para que pueda servir a otros en la obra del Señor. Dios nos da tiempo y fuerza para que invertirlo en la obra del Señor, pero también Dios da recursos para poder invertirlos en la obra del Señor. No estamos hablando de prosperidad, no estamos hablando de lo que el mundo le gusta hablar, estamos hablando de que el compromiso con el Señor también se manifiesta en nuestra generosidad, con nuestros recursos, con nuestras finanzas. Alguien que no le ha entregado al Señor su chequera quiere que Dios gobierne todo lo demás menos sus finanzas. No. Dios requiere todo de nosotros. No me vaya a malentender. No vaya a salir de aquí diciendo: el pastor dijo que tenemos que dar todo el dinero que tenemos. No es eso lo que estamos diciendo. Ni ellos dieron todo el dinero. No ese es el punto. El punto es que el Señor es dueño de todo, y que nuestros corazones deben estar tan desligados de lo que tenemos y presentárselo al Señor, porque Él es el dueño de todo. Y si Él me pide todo, le doy todo. Y si Él me pide menos, le doy menos. Pero no nos está pidiendo Dios todo. Pero mi corazón debe estar a la disposición, por mi compromiso con el Señor, de dar de lo que Dios ha traído a mis manos. Entonces, la iglesia, la obra, necesita líderes capaces y un pueblo comprometido. Un pueblo comprometido a servir. Un pueblo comprometido a entregarse. Un pueblo comprometido a compartir sus recursos, sus finanzas. Un pueblo comprometido por el bienestar de los demás. Un pueblo comprometido con la honra de Dios, con la gloria del nombre de Cristo. Y eso es lo que nos motiva a vivir la manera que nosotros vivimos. La obra de Dios, hermanos, se lleva a cabo en el poder del Espíritu Santo, saturada con oración, con la fidelidad a la palabra, pero también con nuestros recursos. La obra de Dios necesita líderes capaces. La obra de Dios necesita un pueblo comprometido. Y somos recordados hoy para reflexionar: ¿somos del pueblo de Dios o no lo somos? ¿Le pertenecemos a Dios o no le pertenecemos? No se vaya a confiar de porque viene a la iglesia es parte del pueblo de Dios. Si no tiene a Cristo, no es parte del pueblo de Dios. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. El que no nazca a la familia de Dios no es parte de la familia de Dios. Y Dios nos recuerda hoy a reflexionar si somos o no somos. Y si somos, que todo nuestro ser, todo lo que somos y todo lo que tenemos esté entregado a la obra y a la disposición del Señor. Oramos juntos. Padre, gracias te damos. Gracias te damos en esta tarde ya por tu palabra. Porque tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que es inspirada y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Padre, en esta oportunidad, gracias te damos por esta lista de hombres, de familias, de sacerdotes, de levitas que vinieron y son parte de tu pueblo. Y gracias te damos que nos recuerdas, Señor, que aún en medio de una gran multitud así hay hombres
que no pueden comprobar que son tus hijos. Señor, en esta mañana posiblemente hayan personas en este lugar que no son de tu pueblo, pero están en medio de nosotros. Padre, ayúdanos a reconocer que no todo el que te dice Señor, Señor entrará en tu reino, sino el que hace tu voluntad. Y el primer acto de obediencia a tu voluntad es creer en tu Hijo Jesucristo. Así es que en esta mañana, en esta oportunidad oramos que tú concedas arrepentimiento, que tú concedas arrepentimiento para el perdón de los pecados a aquellos que están aquí pero no son parte de tu pueblo, que no han reconocido la necesidad de un Salvador y que no han rendido sus vidas y han creído en aquel que murió y resucitó por el pecador que se arrepiente. Así es que en esta oportunidad oramos por ellos, que tú concedas arrepentimiento para vida eterna. Y oramos por tu pueblo, Señor, tu pueblo que ha nacido de nuevo, que podamos estar comprometidos contigo, con tu obra, con esta iglesia local, al poner a la disposición de la iglesia nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo, pero también nuestros recursos y nuestros tesoros, Señor. Padre, que no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo, sino que te amemos a ti. Y que nuestras manos estén abiertas para todo lo que tú demandes de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén.